Muy buenos días, hermanos. Este domingo, día de resurrección, les habla el pastor Ben Chávez de Iglesia Bautista Monte Sinaí de Midland, Texas, esperando que todos estén en buena salud, que todos estén bendecidos, que Dios les provea su pan diario, sus necesidades, hermanos. Y si no lo tienen, pues estamos orando que Dios lo haga, esperando que muy pronto podamos estar de nuevo en nuestro templo, adorando a Dios, sirviéndole y siendo un faro en nuestra comunidad. Esta mañana, hermanos, rápidamente quiero solo hablarles sobre este día de resurrección. Muchos se ponen a celebrar cosas que realmente no tienen nada que ver con este día. Para mí, hermanos, es un día de victoria, ¿verdad? Un día donde nosotros como seguidores de Cristo, como salvos por su sangre, podemos regocijar porque el Señor nos dio nueva vida, nos dio salvación, nos dio la esperanza de vida eterna, sin número, hermanos, de bendiciones que vienen a nuestra vida al entregarle nuestra vida al Señor. Today I want to talk over victory. Today is a day of victory. Many people spend their life this day doing things that really have nothing to do with this day. Today is a day of victory because the Lord has saved us. He has given us eternal life. He has given us a new life. He's done so much for us in our lives when we are followers of His. And that's what we're going to talk about today, the importance of this day. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de este día, el día de victoria, Victory Day. Y vamos a comenzar abriendo nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 al 8. We're going to start reading Revelations chapter 1, verses 4 through 8. Dice la palabra de Dios: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Dice Jesús en el versículo 8: Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. John, to the 7 churches in the province of Asia, grace and peace to you from him who is, and who was, and who is to come, and from the 7 spirits before his throne, and from Jesus Christ, who is the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler of kings on the earth. To him who loves us and has freed us from our sins by his blood, and has made us to be and has made us to be a kingdom and priests to serve his God and Father. To him be glory and power forever and ever. Amen. Look, he is coming with the clouds, and every eye will see him, even those who pierced him, and all the peoples of the earth will mourn because of him. And Jesus says in verse 8, I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty. Mis hermanos, tras los años que yo he pastorado, en este día de resurrección, tengo que recordarles siempre a los hermanos que cantan cantos especiales en este día, que aseguren que sus cantos sean cantos de resurrección, cantos de victoria, cantos que hablen sobre el poder de Jesús al darnos salvación, al darnos vida eterna, al darnos una vida nueva. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estoy en estas iglesias, llegan los hermanos en este día cantando cantos sobre su muerte, sobre su sacrificio en la cruz. Y les digo, eso ya pasó, eso fue el viernes. Hoy es día de victoria. You know, a lot of times as years that I've pastored churches, on this day of Resurrection Sunday, I have to remind the members that love to sing to bring songs of victory, to bring songs of resurrection, to bring songs of God's power, where He's given us a new life, where He's given us salvation, where He's given us eternal life. And why? Because a lot of the members come singing songs of His death, of His sacrifice on the cross, but that has passed. That happened on Friday. Today we celebrate victory. And that's what I want to talk to you about today, victory. Comenzando, hermanos, desen cuenta en el versículo 4, look at verse 4.
Cuando Juan, el apóstol, describe a Jesús aquí, nos dice, gracia y paz a vosotros, y oigan esto, dice, del que es y que era y que ha de venir. Look at verse 4 first of all. When John describes Jesus, he says, grace be unto you from him, and listen to this, from him who is, and who was, and who is to come. Cuando vemos aquí, hermanos, Juan, en todas sus epístolas, con excepto de segunda de Juan, when we look at these verses, John, with all his writings, with exception of 2nd John, he always describes Jesus as eternal. Él siempre describe a Jesús como eterno. En Juan capítulo 1, in John chapter 1, when he speaks of Jesus, cuando él habla de Jesús en Juan, el Evangelio, dice él, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. He says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. So what is John trying to tell us? Is that Jesus is eternal. Lo que Juan está intentando que entendamos nosotros es que Jesús es eterno. Al ver, hermanos, este término, ahorita voy a llegar al punto que quiero que entendamos tras esto. I'm going to get to the point. But even in 1 John chapter 1, verses 1 through 3, John expresses the same thing. Juan expresa lo mismo en primera de Juan 1 al 3. Hermanos, hoy es un día que el creyente debe reconocer que nuestro Salvador es eterno. Today is a day that we as believers need to realize that our Savior is eternal. Mis hermanos, yo siento a veces que nosotros como seguidores de Cristo no le damos esa autoridad al Señor, además que sea la Navidad o el día de resurrección, pero Él debe ser nuestro Salvador eterno, nuestro guía eterno, debe ser nuestro todo eterno, todo el tiempo de nuestra vida que respiremos y estemos en esta tierra. I think that sometimes we see Jesus all-powerfulness only in Christmas and on Resurrection Sunday, but we as believers should give him that authority of being the all-powerful God, to him being eternal in our life. Every day we have breath in our lives. En el versículo 8, hermanos, look at verse 8. Jesús mismo habla, Jesus himself speaks. Y dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Jesus says, I am the alpha and the omega, who is, who was, and who is to come, the Almighty. Ahora, para que usted entienda lo que Jesús está diciendo aquí, es que está usando él la expresión del vocabulario griego. Jesus is using the alphabet of the Greek alphabet, and he says, I am the Alpha. Alpha is the first letter. Omega is the last letter of the Greek alphabet. Hermanos, la alfa o el alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es el último. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Que no hay nadie más que Él. Él es eterno. There's no one more than Him that is eternal. Hermanos, dice Él, yo soy el principio y el fin. He says, I am the beginning and the end. Y a eso nos debe de traer orgullo como seguidores de Él, hermanos, porque si mi Dios es principio y fin, Él es todopoderoso. If my Lord is the beginning and the end, He is all-powerful. I want you to see the very last part of verse 8. Vean lo último del versículo 8. Termina Jesús diciendo, el todopoderoso. In the end of verse 8, Jesus expresses Himself and says, I am the Almighty. Hermanos, el que es y que era y ha de venir, es como termina él antes de decir el Todopoderoso. Si se dan cuenta, en el versículo 4, Pablo usa esa expresión. En el versículo 8, Jesús mismo usa la misma expresión. If you look at verse 8, Jesus using the same expression, who is and who was and who is to come. As in verse 4, John used it. Dice él, el que es y que era y que ha de venir. I am the one who is and who was and who is to come. Hermanos, Él es el Todopoderoso. Así que, ¿cómo es victoria este día? How is it that it's victory today? Because if my Lord and Savior is all-powerful, si mi Dios y Salvador es todopoderoso, entonces yo como seguidor de Cristo, como hijo de Dios, I as a follower of Christ, as a child of God, how is it that that it's a day of victory? Well, look at Romans chapter 8, verse 37. Vean conmigo Romanos 8:37. Oigan lo que Pablo dice sobre que mi Dios, mi Salvador, es todopoderoso. Look at Paul says about my God, my Savior, my Lord,
is all powerful. Dice el versículo 37 de Romanos 8. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Look at verse 37 of Romans 8. No, in all these things, we are more than conquerors through him who loved us. Mis hermanos, somos más que vencedores porque mi Cristo venció la muerte, venció a Satanás, venció el pecado y ahora yo soy el hijo, el seguidor del Todopoderoso, hijo de Dios. Entonces soy más que vencedor y eso trae victoria a mi vida. I am a follower of Christ. I am a child of God, and because I have put my trust in him, Romans 8:28 says that this is a victory day because I am more than a conqueror in he who loved me. Hermanos, segundo, tenemos que entender este concepto de que Jesús es Salvador. The second thing I want you to understand today on Resurrection Sunday is that Jesus, my Savior, is my Savior. Ve al versículo 5, look at verse 5. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Look at verse 5. It says, and from Jesus Christ, who is the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler of kings on the earth. Hermanos, desen cuenta que primeramente el versículo 5 describe a Jesucristo como el testigo fiel. I want you to notice that verse 5, first of all, describes Jesus as the faithful witness. ¿Y qué quiere decir eso, hermanos? Quiero que entiendan esto. ¿Quién experimentó su resurrección? I want you to think of this. Who experimented his resurrection? And the only true witness that was there when he resurrected was Jesus Christ himself. Y el único que experimentó su resurrección fue Jesucristo él mismo. Hermano, todos los demás que llegaron a la tumba la encontraron vacía. Everybody else that came to his tomb after his resurrection, they found it empty. Nobody saw his resurrection, the actual act of him resurrecting, but he himself, through his own power, coming back to life and coming back to existence. Hermanos, solamente él fue el único testigo que estuvo presente cuando él resucitó con su poder y regresó a la existencia. Hermanos, mi Salvador fue el único y suficiente testigo. My Savior was the only and sufficient witness that was there. Desen cuenta que la segunda descripción de él dice el primogénito de los muertos. Look at verse 5 again and look at the second description of Jesus. It says, not only was he the witness in verse 5, but he says, and the firstborn from the dead. Desen cuenta, hermanos, que aquí en esta expresión, primogénito, firstborn, the expression that they're using, es que él venció la muerte, hermano, y nos dio autoridad sobre ella. He conquered death and he gave us victory over it. Notice that there is no one else that I know, and I've seen so many dead bodies, but I have never seen anybody resurrected through their own power as my Savior, Jesus Christ. Hermanos, yo he visto muchos cadáveres, yo he visto muchas, se puede decir, difuntos, pero nunca jamás he visto nadie resucitar a su propio poder que mi Señor y Salvador Jesucristo. Desen cuenta, hermanos, aquí quiero explicarles algo importante de la resurrección. I want to explain something very important to you of the resurrection. When Jesus dies on the cross, cuando Jesús, hermanos, muere en la cruz, nos damos cuenta tras la escritura por todo lo sucedido que primeramente todo el pecado de la humanidad, antes de eso, durante ese tiempo y aún todos los que venimos en el futuro, fue puesto sobre él. We need to understand the power of that sacrifice Jesus did. All the sin of all humanity, anybody that lived before Jesus, during his time, and all of us who have lived in the past of his resurrection, all of our sin was placed on him. Not only that, but the cross led him to die, to experiment death. Hermanos, segundo, la cruz, la muerte en la cruz lo llevó a experimentar, hermanos, la muerte, que es ser muerto. Y tercero, hermanos, Satanás pensó que él había vencido porque el Salvador moría en la cruz. And Satan thought that he had conquered because the Savior was dying on the cross. So when Jesus is taken off of that cross and put in the tomb, cuando Jesús lo bajan de esa cruz muerto y lo ponen en la tumba, hay tres cosas que van a la tumba con él. Dos cosas. There's two things that go to the tomb with him. Number one,
all of humanity's sin. Primeramente, hermanos, el pecado de la humanidad. Y segundo, va la muerte con él. Por eso es que lo están poniendo en la tumba. And second of all, death is going to the tomb with him. That's why he's being put in the tomb, because he's dead. Porque él ha muerto. Pero al tercer día, este día de victoria, hermanos, ¿qué pasó? Jesús resucitó glorificado. So what happened? Jesus resurrected glorified. So the first thing that happened, lo primero que pasó es que él venció a Satanás por una eternidad. First of all, he conquered Satan for an eternity, because Satan has no control over humanity unless they let him have authority over their lives. Porque ahora Satanás no tiene autoridad sobre la humanidad, además que el individuo le dé autoridad sobre su vida. Cristo es vencedor y salvador. Jesus is conqueror and savior. Segundo, el pecado de toda la humanidad, the sin of all humanity, queda ahí en esa tumba. Is left there in that tomb being punished for what it's worth. Está siendo castigada por el costo de que lleva. Y tercero, hermanos, la muerte, ¿dónde quedó? Where did death stay? En la tumba donde permanece. Death stayed in the tomb where it deserves to be. And Jesus resurrected, conquering sin, conquering death, and conquering Satan. And that's why it's a day of victory. Y Jesús, hermanos, conquistó el pecado, la muerte y a Satanás. Y por eso es que hoy es un día de victoria. Vamos a ver, hermanos, últimamente que Jesús es todavía en el versículo 5, going back to verse 6, el soberano de los reyes de la tierra. I want you to see that expression in verse 5, the ruler of the kings of the earth. Hermanos, ¿qué otro rey que ha existido exista ha hecho por toda la humanidad como mi Salvador Jesucristo? What other king that has existed or exists has done for humanity what my Savior has done for us? Look very quickly. What has he given us? He has given us salvation from sin. Jesús nos dio salvación del pecado. Número 2, conquistó la muerte, que ya no nos debe de dar temor la muerte. He has conquered death. Death shouldn't give us fear. Look, as a believer, you should know that the day that you finish your earthly life, you will open your eyes in the presence of God. So where is death for us? It is a victory. Hermanos, como creyentes debemos de entender que el día que terminemos nuestra existencia en este mundo, abrimos nuestros ojos, nuestra alma está en la presencia de Dios, así que es victoria. Y tercero, hermanos, Satanás no tiene autoridad sobre nosotros que hemos creído en él, en Jesucristo, ya. And third of all, Satan has no victory over us or no control over us who have believed in Jesus Christ. So there is the victory. So let me finish with this expression of victory. Vamos a terminar con esta expresión de victoria. Van conmigo al final del versículo 5. Look at the end of verse 6. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Verse 5 ends saying, and the ruler, to him who loves us and has freed us from our sins by his blood. Hermanos, miren, primeramente dice, nos amó. First of all, it says, he loved us. Where do we find that expression? John 3:16. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios a quien? Al mundo, a la humanidad, que envió a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. John 3:16 says, for God loved the world so much that he sent his only begotten son, that whoever believes in him will not perish, but have everlasting life. What greater love has anyone ever expressed to you but to give himself for you to be saved, to have eternal life? Hermanos, ¿quién más nos ha dado tanto amor en la existencia de nuestra vida que nuestro Dios, que envió a su Hijo, él mismo, para morir en la cruz, darnos salvación y darnos vida eterna? Dice la segunda parte del versículo 5, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. He washed us from our sins with his blood. Y yo quiero que sepan, hermanos, que somos humanos y aunque somos salvos y hemos creído en él, el pecado todavía es parte de nuestra humanidad. I want you to understand that though we might be saved, we might be followers of Christ, sin is still part of our nature. And sin will always infect us as we walk on this earth. Y el pecado siempre va a ser una infección que nos sigue mientras vivamos en este mundo. Todo en cuanto, ¿qué es la diferencia entre el creyente y el no creyente? What's the difference between a believer and a non-believer? This is the difference. That when a believer sins, he knows where to go and wash his life to be cleansed of that sin. And that's in the blood of Jesus. And that's so wonderful. Hermanos, el creyente sabe que cuando peca, si podemos usar la palabra, cuando la riega,
puede ir a la sangre de Cristo y ser lavado de sus pecados. Ahora, mis hermanos, si usted no es creyente, ahí está la solución. Hoy día usted sabe que tiene victoria sobre el pecado, pero tiene que ir a Jesucristo para que lave su vida de todos sus pecados en la sangre que Él derramó. If you're not a believer, now you know that you have the ability to go to Jesus today and be washed of all your sins in the blood that He shed for you. Hermanos, el versículo 6, aquí quiero terminar. I want to finish in verse 6. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Look at verse 6. It says, and He made us to be a kingdom and priest to serve His God and Father. I love the expression in Spanish because it says He made us kings. It doesn't say He made us a kingdom. It says He made us kings. Hermanos, dice la palabra de Dios que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. It says that He made us kings and priests for His Father and God. Now, here's what I want you to understand. If you're a believer, you're not like everyone else. Si usted es creyente, usted no es como nadie más. Usted es hijo de Dios. You're a child of God. You are also saved and you belong to Jesus. Usted es salvo y pertenece a Jesús. Pablo dice que ya las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. The Apostle Paul tells us all old things are past, everything is made new. So here's what I want you to understand something about this Victory Day. This Victory Day should be a day that should bring to conscious that we need to live as the people of God. Este día de victoria, hermanos, debe de traer a nuestra conciencia que debemos de vivir como el pueblo de Dios. No podemos estar viviendo en el mundo y clamando que somos hijos de Dios por medio de Jesucristo, o somos o no somos. This Victory Day is a day that should make us realize that if we're living in sin still and we're claiming to be children of God, followers of Christ, we need to either get straight or get out. I'm going to be honest with you. The only way to follow Christ is to follow Him with a faithful heart and to be faithful to only Him and leave the world behind. That is what the victory is all about. Hermanos, la única manera de ser un real seguidor de Cristo, salvo por Cristo, ser del reino de Dios, es que usted tiene que vivir una vida separada, una vida dedicada a nuestro Señor Jesucristo, viviendo una vida fiel. Hermanos, o somos o no somos. O debemos de vivir fiel, resemblando que somos el pueblo de Dios, o no andar jugando con Dios. Déjeme terminar, hermanos, con el versículo 6. Dice, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Look at verse 6 at the end. It ends by saying, verse 6, and to Him be glory and power forever and ever. Amen. Hermanos, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. To Him be glory, it says, and power forever and ever. I want you to understand something, that we belong to a special kingdom that is God's. Nosotros pertenecemos, hermanos, a un reino especial que es de Dios. Déjeme llevarlo a Romanos 8 otra vez para terminar. Let me take you to Romans 8 to end. Romans 8, verse 38 and 39. Romanos 8, 38 y 39. ¿De qué se trata ser el pueblo de Dios, de ser del reino de Dios? What does it mean to be of God's kingdom, to be children of God? Look at Paul, what he says in Romans 8, 38 and 39. Romanos 8, 38, 39. Mire lo que dice Pablo. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Look at verse 38 and 39. For I am convinced that neither death, nor life, neither angels, nor demons, neither the present, nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Y hermanos, de eso se trata la victoria en este día, de que no hay nada. Cuando yo soy seguidor fiel de mi Salvador Jesucristo, de mi Señor Jesucristo, when I am a follower of my Savior Jesus Christ, of my Lord Jesus Christ, there is nothing, no one that will separate me from His love until the day I'm with Him.
No hay nadie ni nada que me separará del amor de Cristo hasta el día que esté en su presencia. Así que mis hermanos, no solo hoy, sino que de hoy en adelante vivamos un día de victoria. Not only today, but from today and forward, that we may be able to live a life of victory. For this is what this day means. This day that we celebrate the resurrection of our Savior is a day of victory. Porque este día, hermanos, que celebramos la resurrección de nuestro Salvador, es un día de victoria. Bendiciones a cada uno de ustedes. We ask for blessings for each one of you. I continue for each one of y'all who are members of Iglesia Bautista Monte Sinaí here in Midland, Texas. I continue thinking about you, praying for you, and I pray that we can be together soon. Hermanos, para los miembros y amigos de Iglesia Bautista Monte Sinaí, como su pastor, los tengo en mi corazón, en mi mente, orando por ustedes cada día, y espero que ya muy pronto podamos estar reunidos otra vez en nuestro templo de adoración. Un anuncio que quiero decirles es que vamos a posponer el aniversario de la iglesia. Ya saben que lo teníamos planeado para el fin de este mes, pero estamos mejor moviéndole para julio. Celebramos nuestro aniversario en ese entonces. Our anniversary, we're going to celebrate the end of this month, but we're going to move it to July, where we'll celebrate our 25th anniversary. Vamos a celebrar 25 años, so we'll move it to the end of July. God bless you, praying for you, and I will see you again Wednesday. Orando por usted, Dios le bendiga y lo veré otra vez el miércoles. Amén.